Hola, soy Escarmata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Nos quedamos analizando algunos personajes y movimientos cristianos del siglo III. Hoy vamos a hablar de un movimiento que llegó a causar división, sobre todo en la iglesia de Cartago en este siglo. Vamos a hablar de los confesores y los apóstatas. Después del emperador Severo, le sucedió el emperador Caracalla, quien revivió la persecución contra los cristianos, pero por breve tiempo y mayormente en el norte de África. Sus sucesores, Heliogábalo y Alejandro Severo, no trataron de obligar a los judíos y cristianos a sujetarse a sus prácticas paganas. El emperador Máximo revivió la persecución en Roma, pero las persecuciones cesaron durante el tiempo del emperador Felipe el Árabe. Esto implica que casi por medio siglo no hubo persecución constante, lo que causó que las congregaciones crecieran grandemente. Pero en el año 249 llegó Decio al poder imperial de Roma, quien revivió la persecución porque él creía que Roma estaba perdiendo su fuerza debido a que ya no se rendía culto a sus antiguos dioses. Por mandato imperial, todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso a la estatua del emperador. Los que así lo hicieran recibirían un certificado como prueba de ello, pero los que carecían de ese certificado serían tratados como criminales. La persecución consistía en amenazas y torturas. Muchos cristianos abandonaron su fe por miedo a la persecución, pero otros permanecieron fieles. Los fieles fueron llamados entonces los confesores. ¿Por qué? Porque su confesión de fe la conservaban. Mientras que los que se regresaron a adorar a los dioses romanos fueron llamados los apóstatas o caídos. Esta persecución de Decio no duró mucho, pues en el año 251 fue sucedido por Galo, disminuyendo el asedio. Después llegó al poder Valeriano, quien revivió la persecución, pero en el año 260 los persas aprisionaron a Valeriano, lo cual dio a los cristianos unos 40 años de paz. Cuando estaban en tiempos de paz, muchos de los caídos, de los apóstatas, quisieron volver. Algunas iglesias los recibieron nuevamente, lo cual ocasionó una división de las iglesias de Cartago y toda la región circundante. Como resultado de este conflicto, el obispo Cipriano de Cartago empezó a enseñar que fuera de la iglesia no hay salvación y que nadie que no tenga a la iglesia por madre puede tener a Dios por padre. Cipriano entonces apoyó el retorno de los caídos. Pero en el otro bando estaba Novaciano, quien era totalmente opuesto a dicho perdón, ya que opinaba que la iglesia tenía que estar compuesta de santos y por tanto aquellos apóstatas tenían que ser excluidos. En vista del desacuerdo, Cipriano obtuvo el apoyo del obispo de Roma, por lo que Novaciano, juntamente con otros obispos, fundaron la iglesia de los puros. Oiga, esto sí, la iglesia de los puros. Y esta prevaleció hasta el siglo VII. La doctrina básica del novacianismo consistía en la negación de la absolución de los caídos y la afirmación de que la iglesia no tiene poder para dar la paz a los que renegaron de la fe en la persecución y a los que cometieron algún pecado mortal. Pero tras la llegada de Esteban I al obispado de Roma, ya por el año 254, este tomó la misma postura de los novacianos, pues él tampoco apoyó el retorno de los caídos. Esto le hizo entrar en pugnas con Cipriano de Cartago, pues este último seguía con la postura de la aceptación de los apóstatas. En vista de la oposición de Cipriano, Esteban I quiso persuadirlo con base en que debido a supuestamente él había heredado el obispado de Pedro, él tenía autoridad sobre la cristiandad. Hermanos, oiga esto. Esta parece ser la primera vez en la historia del cristianismo que el obispo de Roma hizo uso de la creencia del obispado de Pedro y de la primacía de Roma sobre el resto de congregaciones. No se encuentra ningún antecedente previo
donde algún obispo de Roma se haya considerado como sucesor de Pedro. Al parecer, Esteban I fue el primero que está documentado. Cipriano no se sujetó a Esteban, él no reconoció ninguna autoridad sobre el obispo de Roma, por lo que las congregaciones de África rompieron relaciones con la iglesia de Roma. Y esto se mantuvo hasta la muerte de Esteban, por el año 257. Su sucesor, Sixto II, renunció a las ideas de Esteban, por lo que se volvió a dar la reunificación con las congregaciones de África. Otras divisiones se dieron en otros lugares, principalmente en Roma. Vea usted cómo los pensamientos acerca de los no solo puntos doctrinales, sino sobre quiénes deben estar o no en la iglesia, ha ocasionado divisiones desde antes. ¿Qué haría usted? ¿Usted aceptaría de vuelta a aquellos que se fueron totalmente al mundo y que se volvieron paganos, y en nuestro contexto, por ejemplo, se vuelven idólatras, o se van a la borrachera, se van al descarrío, y que antes fueron cristianos? ¿Los aceptaría usted? ¿Cuál sería su postura? Déjeme sus comentarios, me gustaría saber su opinión sobre esto. Le voy a poner un ejemplo. Una mujer muy devota, cristiana, pero que por distintas circunstancias se retira de la iglesia y por pobreza o por lo que sea terminara en prostitución y después ella se arrepintiera y quisiera volver. ¿La aceptaría usted otra vez? ¿Cuál es su punto de vista? Esto ha dividido a la iglesia desde hace mucho tiempo. La postura general hoy es que cualquier arrepentido es bienvenido a la iglesia de vuelta, sin importar a dónde se haya ido ni qué haya hecho, siempre y cuando vuelva arrepentido. Por lo regular, la postura actual es recibirlos. ¿Cuál sería su postura? ¿Y qué piensa usted de esas divisiones que se dieron en la antigüedad por no aceptar de vuelta a aquellos que en tiempos de persecución abandonaron la fe cristiana, pero en tiempos de paz volvieron? Imagínese usted que hoy los cristianos fuéramos perseguidos y obligados a abandonar nuestra fe. ¿Considera usted que permanecería en la fe a pesar de la persecución? ¿O aceptaría cambiar y volverse un mundano con el propósito de no sufrir la persecución? ¿Qué haría usted? Déjeme sus comentarios. En la próxima sección vamos a empezar ya a estudiar el siglo IV. Este siglo es muy importante analizarlo. Aquí fue donde sucedieron varios acontecimientos relacionados con el gran cambio en el cristianismo y con la elevación de la iglesia de Roma sobre el resto de grupos cristianos. Y vamos a ver qué tan legítima fue esa elevación. Pasa usted.